Vale, imagina esta escena. Algo te pasa, algo te molesta, algo te duele. Quizá alguien te está haciendo un comentario fuera de lugar, quizá llevas una semana especialmente agotadora, o simplemente hoy te has levantado mal. Sea lo que sea, lo sientes clarísimamente. Notas que estás frustrado, triste o cansado. Pero justo entonces, algo extraño ocurre dentro de tu cabeza. Una vocecita interna empieza a cuestionarte. ¿Estás seguro de que es para tanto? ¿No estarás exagerando un poco? A lo mejor estás viendo problemas donde no los hay. Lo curioso aquí es que nadie más te está diciendo nada. No hay nadie frente a ti diciéndote que te equivocas o que exageras. Eres tú mismo. Tu propia cabeza está actuando como el peor enemigo emocional posible. Este fenómeno, aunque parezca extraño, tiene un nombre: la luz de gas. Y lo preocupante es que aunque todos conocemos más o menos lo que es la luz de gas clásica, cuando alguien intenta hacerte creer que estás loco, resulta que somos bastante expertos en hacérnoslo a nosotros mismos, tanto que lo hacemos sin ni siquiera darnos cuenta. Pero ¿por qué hacemos esto? ¿Qué lógica absurda hay detrás de invalidar lo que sentimos o pensamos constantemente? Y la respuesta corta: ninguna lógica racional. Pero la respuesta larga es bastante más interesante, porque tiene mucho que ver con cómo nos educaron, con las expectativas absurdas que nos imponemos y también con el tipo de sociedad acelerada, competitiva y estresante en la que vivimos. Si lo piensas un poco, vivimos en un contexto que constantemente nos empuja a minimizar nuestras emociones. Frases como: hay gente que lo pasa peor, no tienes derecho a quejarte, o esto no debería afectarte tanto, están tan integradas en nuestro vocabulario que ni nos damos cuenta del daño que hacen. Lo curioso es que muchas veces estas frases se dijeron inicialmente con buenas intenciones, intentando darnos perspectiva o ayudarnos a relativizar. Pero con el tiempo han terminado convirtiéndose en armas emocionales internas que utilizamos para castigarnos a nosotros mismos por sentir cualquier cosa que no encaje con la imagen que tenemos de cómo deberíamos sentirnos o actuar. Pero lo peor de la propia luz de gas no es solo el hecho de que te sientas constantemente culpable o confundido respecto a tus propias emociones. Lo realmente problemático es que al hacer esto, al cuestionar continuamente lo que sientes, estás desconectando de una parte fundamental de ti mismo: tu capacidad para interpretar correctamente lo que te pasa, lo que necesitas y lo que quieres. Imagina que tu cuerpo fuera un coche. Cada emoción es una luz del salpicadero que te indica algo: combustible bajo, motor demasiado caliente, presión incorrecta en las ruedas, yo qué sé. Ahora imagina que cada vez que aparece una de estas luces, tú decides ignorarla diciendo: esto no es importante, o probablemente está exagerando. ¿Qué crees que va a pasar con tu coche a largo plazo? Se estropeará de forma espectacular y probablemente en el peor momento posible. Esto es exactamente lo que pasa contigo cuando te haces esta luz de gas. Cada vez que invalidas o minimizas una emoción, lo que estás realmente haciendo es ignorar señales clave que tu mente y tu cuerpo te están enviando. El resultado no es solo que te sientes mal a corto plazo, sino que empiezas a perder la capacidad de entender claramente qué te ocurre y cómo solucionarlo. Y las emociones se convierten en los símbolos de las etiquetas de la ropa, que no tienen ni puta idea de qué son. Y precisamente eso es lo que vamos a explorar hoy. Vamos a entender en profundidad cómo funciona la luz de gas, porque caemos en este patrón tan dañino, qué consecuencias reales tiene sobre tu vida cotidiana y, sobre todo, cómo puedes empezar a romper este círculo tóxico. Porque puedes romperlo. Pero antes que podamos solucionarlo o romperlo, tenemos que entender muy bien cómo hemos llegado hasta aquí. Y para ello necesitamos conocer algunos mecanismos psicológicos bastante curiosos que nuestro cerebro usa de forma casi automática para complicarnos la vida. Lo primero que tienes que entender es la idea de rumiación. Y aunque suena rara la palabra, es básicamente que le das vueltas a las cosas sin llegar a ninguna conclusión útil. Por ejemplo, si tuviste un problema en el trabajo o una discusión con tu pareja, en lugar de analizar lo que pasó una vez y pasar página, tu cerebro decide repetir la escena 1000 veces. Eso sí, siempre con el mismo mensaje final: lo has hecho mal, has exagerado, te has equivocado. Es como una especie de lista de reproducción mental que solo tiene canciones deprimentes. Luego está otro concepto clave: la famosa disonancia cognitiva. Esto pasa cuando lo que sientes choca brutalmente con lo que crees que deberías sentir. Por ejemplo, imagina que alguien hace un comentario que claramente te hiere. Tu reacción natural sería sentir tristeza, enfado o decepción. Pero en lugar de permitirte sentir eso, tu mente te dice algo tipo: no seas dramático, seguramente lo dijo sin mala intención. Por lo que decides que tu reacción está equivocada, que tu sentimiento es el problema y no la situación real. ¿Y te das cuenta de lo absurdo que es esto? En lugar de confrontar algo
real que te ha afectado, de poner un límite, decides que el problema es tu emoción. Y así evitas enfrentar lo incómodo que sería aceptar que alguien que aprecias puede haber actuado mal. Pero claro, esto no resuelve nada. Al contrario, solo añade más confusión a lo que ya estás sintiendo. Y luego tenemos otro mecanismo muy común, el sesgo de confirmación. Esto es algo que todos hacemos constantemente sin darnos cuenta. El sesgo de confirmación es básicamente buscar inconscientemente pruebas que validen las peores sospechas que tienes sobre ti mismo, ignorando cualquier evidencia contraria. Por ejemplo, cuando haces algo bien, piensas que ha sido casualidad, suerte o algo totalmente externo. Pero cuando haces algo mínimamente mal, inmediatamente lo tomas como prueba definitiva de que eres un desastre absoluto. Tu mente funciona entonces como un detector de errores profesional, enfocándose solo en lo negativo y confirmando constantemente tu autocrítica interna. Por eso es tan fácil entrar en bucles emocionales negativos, porque constantemente estás validando la idea de que tus emociones son exageradas, incorrectas o inapropiadas. Otra pieza fundamental en este puzzle es la invalidación emocional aprendida. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en algún momento de tu vida, probablemente en tu infancia o adolescencia, aprendiste, quizá sin darte cuenta, que expresar emociones estaba mal o era inapropiado. Quizá creciste en un entorno donde llorar era visto como una debilidad, donde enfadarse era castigado o donde cualquier emoción negativa era rápidamente silenciada con frases como «no es para tanto». Esas voces externas que escuchaste de pequeño se han convertido hoy en tu voz interna. Cada vez que sientes algo incómodo, esa voz te dice automáticamente que lo que sientes es inapropiado, exagerado o directamente ridículo. Por lo tanto, reprimes tu reacción emocional y terminas ignorando la verdadera raíz del problema. Finalmente, y quizás lo más importante para entender por qué hacemos esto, está la desconexión corporal. Vivimos tan centrados en nuestro día a día, en lo que pensamos y racionalizamos, que olvidamos que las emociones también se sienten físicamente. Tu cuerpo habla constantemente, enviándote señales como tensión muscular, dolores de cabeza, malestar estomacal o ansiedad generalizada. Pero, ¿qué haces tú con esas señales? Normalmente las ignoras o las atribuyes a cualquier otra cosa menos tus emociones reales. Y este es un problema enorme, porque si continuamente ignoras lo que tu cuerpo intenta decirte, cada vez te vuelves menos capaz de reconocer tus propias emociones. Terminas desconectando de ti mismo, incapaz de entender qué necesitas realmente, y muy propenso a crisis repentinas o explosiones emocionales. En resumen, cuando te haces luz de gas, no solo estás siendo injusto contigo mismo. Estás literalmente entrenando a tu mente y a tu cuerpo para ignorar las señales más importantes que tienes para orientarte en la vida. Y esto, aunque pueda sonar exagerado, es uno de los errores más peligrosos que puedes cometer a largo plazo. Cuando llevas tiempo atrapado en este ciclo de luz de gas, pasan cosas muy concretas en tu vida. Cosas que tal vez ya estés viviendo ahora mismo sin saber exactamente por qué ocurren. Vamos a hablar claro sobre esas consecuencias para que entiendas la importancia real que tiene dejar de sabotearte emocionalmente. Para empezar, la ansiedad se vuelve tu compañera inseparable. Y es lógico cuando lo piensas. Cuando vives cuestionando cada emoción o pensamiento que tienes, tu cerebro siente permanentemente inseguro. No tienes un lugar emocional seguro en el que confiar, porque ni siquiera tú mismo te estás dando permiso para sentir lo que sientes. Eso genera una especie de ruido interno constante, como una alarma emocional que nunca se apaga. Esa ansiedad de fondo que seguramente reconoces muy bien y que terminas normalizando como si fuera algo inevitable. Otra consecuencia directa es lo que llamamos trastorno adaptativo. Esto ocurre cuando enfrentas situaciones difíciles, como rupturas, pérdidas, problemas laborales, pero en vez de procesar y afrontar esas emociones con naturalidad, las bloqueas o minimizas. A corto plazo parece que funciona, porque sigues adelante como si nada, pero en realidad lo que estás haciendo es acumular tensión emocional sin resolver, y tarde o temprano tu cuerpo y tu mente lo notan. Entonces aparecen síntomas más fuertes como insomnio, tristeza profunda o ataques repentinos de ansiedad, justo en momentos aparentemente irrelevantes. En otras palabras, acumulas tantos problemas emocionales no resueltos que un día explotas por nada. Precisamente eso nos lleva a la tercera consecuencia: explosiones emocionales repentinas. Seguro que te ha pasado alguna vez. Algo muy pequeño ocurre, algo trivial como perder el autobús, derramar café sobre tu camisa o recibir un comentario tonto, y de pronto reaccionas de forma completamente desproporcionada. ¿Por qué pasa esto? No es que estés loco, es que simplemente llevas demasiado tiempo acumulando emociones que no has querido validar ni expresar. Así que al final, como una olla a presión, explotas en el peor momento posible. Además, esto suele venir seguido de culpa, porque inmediatamente después piensas algo como, ¿ves? Sabía que exageraba, soy yo el problema.
Lo irónico es que estas explosiones son consecuencia precisamente de haber ignorado o reprimido constantemente tus emociones. Te culpas por algo que tú mismo generaste al no darte permiso para sentir. Otra consecuencia importante es el burnout emocional. Esto pasa especialmente en el trabajo o en situaciones donde sientes que debes demostrar continuamente que eres fuerte, competente y que puedes aguantar lo que sea. La presión social y autoimpuesta de poder con todo termina siendo agotadora. Te dices frases como no debería quejarme, otros tienen más problemas. O debería aguantar esto porque para eso me pagan. Y el resultado es que acabas quemado, exhausto y con una sensación de vacío total. Es algo que ocurre cuando llevas demasiado tiempo tratando de convencerte de que no sientes lo que realmente sí sientes. Y por supuesto, no olvidemos las somatizaciones. Tu cuerpo siempre intenta comunicarte algo. Cada emoción reprimida termina expresándose físicamente tarde o temprano. Empiezas a tener dolores de cabeza frecuentes, problemas digestivos, tensión muscular crónica o insomnio. Vas al médico esperando una solución rápida, pero normalmente lo que recibes es la famosa frase, es estrés. Y sí, es estrés, pero un estrés emocional acumulado que podría haberse evitado si te hubieras permitido validar y entender esas emociones desde el principio. Por último, pero quizás lo más preocupante, es la pérdida gradual de la capacidad para regular tus emociones. Como hemos dicho antes, cuando te desconectas constantemente de lo que sientes, cuando ignoras todas las señales que tu cuerpo y tu mente te envían, empiezas a perder esa capacidad básica de gestionar esas emociones de forma saludable. O las emociones se vuelven tan intensas que te desbordan, o te sientes completamente vacío, desconectado y sin motivación. Pierdes claridad emocional y te vuelves incapaz de identificar claramente qué necesitas o qué deseas realmente. Como ves, la luz de gas no es solo un pequeño problema emocional o una manía pasajera. Es algo que afecta profundamente a tu calidad de vida, a tu bienestar físico y mental, e incluso a tus relaciones personales. Y ahora que ya sabemos lo que es luz de gas y por qué ocurre y qué consecuencias reales tiene sobre tu vida, ¿cómo se soluciona esto en el día a día? Y vamos a hablar claro, no hay una solución mágica ni frase motivadora que cambie tu vida en un instante. Pero sí que hay técnicas muy concretas y realistas que puedes empezar a practicar desde ya. Lo primero es aprender a validar conscientemente tus emociones. Esto puede parecer absurdo al principio, sobre todo si te cuesta porque ya te has desconectado, pero es muy efectivo. Cuando sientas algo fuerte, enojo, tristeza, frustración, detente y permítete sentirlo. Reconoce esa emoción y exprésala claramente para ti mismo. Algo tan simple como estoy frustrado porque he trabajado mucho y no ha salido bien. Y está bien sentirme frustrado. Esto no te hace débil, solo te hace honesto contigo mismo. Es darte permiso para sentir lo que ya estás sintiendo. Otra herramienta potente es lo que llamamos frases espejo. Y no estoy sugiriendo que te conviertas en un gurú de la autoayuda, sino que hagas algo muy sencillo. Cada día, frente al espejo, mírate directamente y di algo honesto y compasivo contigo mismo, pero sobre todo honesto. No necesitas frases cursis tipo eres maravilloso y puedes lograr lo que quieras. Esto no es honesto. Necesitamos algo realista como sé que esto es difícil para mí y está bien. Estoy aquí conmigo. Y ante al principio te sentirás un poco ridículo. Poco a poco notarás cómo empiezas a cambiar la forma en que hablas contigo mismo, pasando de una voz crítica a una voz que te apoya. También es importante que hagas algo que llamamos microexposición emocional. Básicamente esto consiste en permitirte sentir emociones incómodas en dosis pequeñas y controladas. Por ejemplo, si normalmente evitas la tristeza o el enfado, intenta exponerte deliberadamente a ellas. Escucha una canción que sabes que te pone triste. Escribe sobre algo que te haya molestado recientemente. Y deja que esas emociones fluyan, sin juzgarlas ni tratar de detenerlas inmediatamente. Poco a poco descubrirás algo importante. Las emociones no te destruyen, no duran para siempre y no tienes por qué tenerles tanto miedo. Otra técnica sencilla, pero potente, es desafiar activamente tu sesgo negativo. Esto significa que cada día te obligas a buscar pruebas positivas sobre ti mismo. Si normalmente piensas que no haces nada bien, tómate unos minutos al final del día para buscar conscientemente algo que hayas hecho bien. Puede ser algo pequeño, llegar puntual, hacer bien una tarea en el trabajo o ayudar a alguien. Al principio te parecerá absurdo. De hecho, al principio te harás luz de gas. Pero con el tiempo tu mente empezará a reconocer con más facilidad que no todo lo que haces es negativo. Y por supuesto, reconectar con tu cuerpo es esencial. La próxima vez que sientas ansiedad, tensión o malestar físico, en lugar de ignorarlo o atribuirlo a algo externo, haz una pausa y pregúntate, ¿qué emoción está detrás de esto? Poco a poco aprenderás a identificar con más claridad lo que realmente sientes. Y eso te ayudará a gestionarlo antes de que se convierta en un problema mayor. Finalmente, la solución más poderosa de todas es aceptar que tienes derecho a ser imperfecto.
¡Buf! Esto no significa conformarte con menos o resignarte a la mediocridad. Simplemente significa admitir que equivocarse, sentirse mal o necesitar ayuda no es solo normal, sino profundamente humano. Y hacer esto es dificilísimo. Repetirte de vez en cuando, soy humano y está bien no estar bien. No es derrotismo, es honestidad emocional. Y créeme, marca una gran diferencia en tu vida diaria. Así que estás ahora mismo, después de haber escuchado todo esto, con una decisión sencilla pero profundamente importante que tomar. Puedes seguir haciendo lo que has hecho hasta ahora, invalidando constantemente lo que sientes y acumulando frustración, ansiedad y agotamiento, o puedes empezar poco a poco a reconocer que quizás, y solo quizás, lo que sientes tiene sentido. Mereces ser escuchado y sobre todo validado por ti mismo.